En este vídeo vamos a aprender 6 maneras diferentes de dibujar hojitas de acuarelas con las acuarelas de la serie Van Gogh de Royal Talens. Aunque no tengamos muchos colores verdes, podemos conseguir diferentes tonalidades mezclándolos con otros colores, como por ejemplo los azules o los rojos. Para la primera hojita vamos a mezclar el verde con un poco de azul y vamos a dibujar cada hoja con 2 trazos, apoyando primero muy poquito el pincel, haciendo después un poco de presión sobre el papel y después levantándolo para que el final de la hojita acabe en punta. Hacemos lo mismo en el otro lado y podemos dejar una línea en blanco muy pequeñita entre los 2 trazos y terminar la parte final de la hoja para asegurarnos de que queda puntiaguda. También podemos dibujarla sin ese trozo central en blanco. Para esto estoy utilizando un pincel de tamaño 4 y cuando ya tengamos las hojitas listas podemos utilizar el mismo pincel o otro más pequeño, este sería de un tamaño 0, para unir las hojitas dibujando un tallo. Para la siguiente hoja vamos a mezclar un color turquesa con un poquito más de azul y vamos a empezar en este caso dibujando un tallo central y luego varias ramitas que salen hacia cada uno de los lados con el pincel de tamaño 0 o con un pincel de tamaño pequeñito. Y después iremos añadiendo pequeñas hojitas en cada una de las ramitas que hemos dibujado. No hace falta que todas las hojitas sean iguales y queda mucho mejor si vamos cambiando un poquito la dirección cada vez que hacemos una hojita y también vamos jugando con algunas hojitas que tengan un color más intenso y otras que tengan un color un poco más transparente. Para la siguiente hoja vamos a coger un color más verde musgo y le vamos a añadir bastante agua y con un pincel número 4, un pincel más grueso, vamos a dibujar unos círculos bastante irregulares, más o menos donde queramos, podemos poner 3 o 4 círculos. Y después los volveremos a unir con un tallo dibujado con un pincel de tamaño 0 o un pincel más grande apoyando muy poquito la punta sobre el papel. Para las siguientes hojitas vamos a mezclar un poco de color rojo para obtener otro tono de verde y vamos a dibujar hojitas muy chiquitinas y que estén muy pegadas una a la otra como si fueran ramilletes de florecillas muy pequeñitas. Y cuando las tengamos mezclaremos un poquito más de color rojo o de marrón para dibujar el tallo con el pincel de tamaño 0. Dibujamos primero un tallo central y después vamos uniendo los diferentes ramilletes de hojitas a ese tallo. Y cuando lo tengamos terminado también podemos añadir otro ramillete de florecillas si nos ha quedado algún hueco o alguna zona que queramos completar.
Para la siguiente hoja vamos a dibujar un tallo central con el pincel más finito y después con el pincel del número 4 vamos a hacer unas hojas muy alargadas, apretando sobre el papel y levantando hacia el final, pero en este caso intentaremos que nos quede un final más redondito. Podemos ir añadiendo más o menos agua cada vez que hacemos una de las hojitas para que así nos queden diferentes tonos dentro de la misma hoja. Para la última hoja vamos a volver a coger el color turquesa, vamos a dibujar dos ramitas y en las ramitas iremos dibujando hojitas pequeñitas a un lado y a otro. Las estamos dibujando con el pincel número 4, apoyando solamente la punta y levantando enseguida. Y si queremos, una vez esté terminado, podemos añadir una tercera ramita y terminar de la misma manera con hojitas a un lado y a otro. Cuando ya estén secas las hojas que hemos hecho al principio, podemos añadirles detalles con unos tonos un poco más oscuros, como estas hojas tan grandes que habíamos hecho. Podemos añadirle una línea central y después líneas a un lado y a otro. Podemos volver a dibujar algún tallo de un color un poco más oscuro para intensificarlo. Y repasar algunas de las hojitas pequeñitas para darle más intensidad a un lado de las ramitas, como si hiciera un poco de sombra. Y ya tendríamos todas las hojitas. Si os gustan este tipo de tutoriales, no os olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.